Bueno gente, realmente pensé que ganaría Julio César o el video del estoicismo, pero bueno, el pueblo ya ha hablado. Si quieren votar por los siguientes videos, estén atentos a mi sección de comunidad. Buda, la imagen más importante y representativa del budismo. Su vida y filosofía van de la mano, y considero que sus enseñanzas pueden resultar muy beneficiosas para implementar en la vida diaria. Y luego está este güey que al chile no se parece nada a su versión original. Empezó la comparativa narrando la vida y filosofía del verdadero Buda, y luego analizaremos su versión del Ragnarok, mencionando por el camino las diferencias que tienen. Esta historia se remonta a la India en el año 563 a.C. Siddhartha Gautama, posteriormente conocido como Buda, nació siendo un príncipe hindú de Lumbini, en el actual Nepal. Cuando llegó al mundo se le profetizaron dos posibles futuros, ambos de grandeza pero en distintos ámbitos. Uno sería convertirse en un gran y poderoso rey, y el otro era alzarse como un gran líder espiritual. Su padre, temiendo que el destino se decantara por esa segunda opción, decidió alejarlo del sufrimiento del mundo, protegiéndolo de ver o experimentar algo molesto o desagradable. La única tragedia que vivió fue la muerte de su madre, una semana después de que naciera, pero él no estaba consciente cuando eso pasó. Esta protección duró por 29 años, en los que Siddhartha nunca experimentó ninguna miseria. Tuvo una esposa y un hijo, y en ningún momento le faltó algo. Sin embargo, un día el joven príncipe logró escabullirse de las defensas de su padre, llegando al exterior, donde en un viaje en carruaje vio lo que posteriormente los budistas llamarían como las 4 señales: un anciano, un enfermo, un hombre muerto y un asceta religioso. Siddhartha, al ver eso que jamás había conocido, obviamente estaba curioso y a la vez asustado, así que le preguntó a su cochero si eso le podía pasar a él, a lo que el hombre respondió que sí, que todos pueden envejecer, enfermar y morir. Y sin necesidad de que alguien se lo dijera, se dio cuenta de que incluso podría perder lo que amaba: sus seres queridos, sus vestimentas lujosas, sus caballos, sus joyas, etc. Y lo peor es que su pérdida podría ser en cualquier momento, pues estaba ligado a la edad, enfermedad y muerte como todos. Siddhartha, ante estos conocimientos que jamás había tenido, solo podía sentir intranquilidad. La idea de la pérdida era insoportable para el príncipe que no conocía más que la abundancia sin fin. Sin embargo, se dio cuenta que el asceta religioso, a pesar de estar igual de condenado que él por la edad, la enfermedad y la muerte, parecía tener paz. El príncipe le cuestionó por qué estaba tan contento, si la miseria era algo seguro para todos. El asceta le contestó que se sentía en paz porque practicaba el camino de la reflexión espiritual y el desapego de todo placer material. Por lo tanto, no se preocupaba por la pérdida, ya que ya había entregado todo. Siddhartha comprendía que ni su padre, ni su esposa e hijo le permitirían que siguiera ese camino. Pero la idea de aceptar una vida que sabía que tarde o temprano perdería le pareció insoportable. Así que una noche, contemplando por última vez sus grandes lujos y sobre todo a su familia durmiendo, decidió desprenderse de sus vestimentas lujosas, portando nada más una túnica propia de los ascetas, y en silencio abandonó su palacio, caminando hacia el bosque en donde comenzaría su camino. Siddhartha buscó primero al famoso maestro Arada Kamala, con quien estudió hasta dominar todo lo que Kamala sabía, pero el logro de la nada que obtuvo no lo liberó del sufrimiento. Luego se convirtió en un alumno del maestro Udraka Ramaputra, quien le enseñó a suprimir sus deseos y a alcanzar un estado ni consciente ni inconsciente, pero esto tampoco lo hacía sentir satisfecho, ya que no abordaba el problema del sufrimiento. Se sometió a las más duras disciplinas ascéticas, probablemente siguiendo un modelo jainista, y llegó a comer solo un grano de arroz al día, pero aún así no pudo encontrar lo que buscaba. Tiempo después, Siddhartha se tropezó y cayó en un río. Usó las pocas fuerzas que tenía para evitar ahogarse. Una lechera llamada Sujata vio a Siddhartha. Como se le veía bastante demacrado por su vida de asceta, pensó que era un espíritu arbóreo y le ofreció un poco de leche de arroz. El alimento le dio algo de fuerzas a Siddhartha, quien dejó su ascetismo y se dirigió a la aldea de Bodh Gaya, donde se sentó en un lecho de hierba bajo un árbol bodhi, y juró permanecer allí hasta que comprenda el modo de vivir sin sufrimiento. Siddhartha, meditando, contempló su vida y experiencias, pensó en el sufrimiento y por qué afectaba tanto, dándose cuenta de que esto provenía del apego. El humano insiste en querer algo permanente en un mundo que simplemente no lo es. Todo lo que se cree poseer, todo lo que se quiere conseguir, todo lo que se busca ganar, no es estático.
está en un estado de flujo. Se sufre porque ignoramos que la vida es un cambio constante. La única manera de evitar el sufrimiento era comprendiendo y aceptando que el apego a cualquier cosa o persona, pensando que sería eterno o duradero, es un fallo que nada más promueve un ciclo interminable de ansias, esfuerzos, muerte y renacimiento. Al llegar a esta conclusión, quien al nacer llamaron Siddhartha, despertaba en la iluminación con el nombre de Buda. La neta, me gustaría ahondar más en este tema de su filosofía, de su aplicación, de lo que hizo Buda después de alcanzar la iluminación, pero este video es una comparativa. Y tal vez muchos ya están rasgando sus vestiduras, insultándome en todos los idiomas habidos y por haber, para que ya aparezca el Buda Fitness Lifestyle Eco-Friendly Vegan. Si quieren un análisis en profundidad de la filosofía budista, déjenmelo en los comentarios. Al igual que su versión original, Buda comenzó su vida con el nombre de Siddhartha, siendo un joven príncipe querido por su pueblo. Aquí comienzan las diferencias, pues se muestra que está en contacto constantemente con su pueblo, viendo y estando al tanto con sus problemas. Esta diferencia con su versión original, aunque parecería una falta de conocimiento del mangaka, se explica perfectamente, pues en un corto diálogo con su padre explican que la profecía que le habían dado era que Siddhartha sería un gran rey. Así que sin el miedo de que su hijo abandonara el trono, su padre no le habría aislado del sufrimiento. Un día visitó a un gran amigo suyo llamado Hataka, irrumpiendo en la habitación en la que descansaba mientras le llamaba hermano mayor. Hataka era el gobernante del reino de Maya. Según la serie, era una de las 6 grandes potencias de la antigua India del Norte. Él se encontraba enfermo, pero aún así se puso de pie y dio un paseo por el palacio con Siddhartha. Hataka le pregunta si acaso se convertirá en rey, a lo que el príncipe le responde que sí. A final de cuentas, ese era su destino, y que aprovecharía su puesto para hacer feliz a las personas. Por un momento, ambos mirarían a la nada en un mudo silencio, el cual se rompe cuando Siddhartha admite que siempre lo vio como una persona muy feliz. Hataka le pregunta por qué piensa eso. El príncipe le dice que es porque Maya era un reino próspero con habitantes felices. Tras esto, Hataka le responde que debido a su enfermedad morirá muy pronto, y al estar tan cerca de la muerte se dio cuenta que todo lo que ha tenido no ha sido por elección propia. Todo en su vida se le había sido impuesto por la fuerza, y por esto él jamás fue capaz de experimentar la verdadera felicidad. Se cuestiona qué saben los alimentos que comen sus aldeanos, hasta dónde fluye el río que cruza su reino, y hasta dónde se alza el cielo sobre su cabeza. Siddhartha no se sacaría esto de su cabeza, hasta que llegó el día que murió Hataka. Fue en camino al funeral que escuchó a alguien decir que al menos el rey había muerto siendo alguien muy feliz. En este momento entró en catarsis y tras comprenderlo alcanzó la iluminación. Interrumpió el funeral a la mitad, tomando el ataúd de su hermano. En respuesta a esto su padre lo reprendió, pues esta no era una actitud de un futuro rey, y el sacerdote le advirtió que si no bajaba el ataúd recibiría un castigo de los dioses. El ya iluminado Buda les diría que se callen, pues Hataka no necesitaba a los dioses, porque tendría felicidad. Llevaría el ataúd junto al cuerpo de su amigo a la orilla, y lo soltaría para que fluya hasta donde el río lo quisiera conducir. Tras esto abandonó su estatus y riqueza para seguir su camino, en el cual muchas personas lo seguirían, alcanzando la felicidad gracias a sus enseñanzas, pero a fin de cuentas por ellos mismos. Las diferencias entre estas dos versiones de Buda considero que parten del rol que tuvo que desempeñar el personaje en el Ragnarok, pues en el momento en el que se decidió rebelar en contra de los dioses, ya se le había dado el papel de rebelde. La historia del Buda de Shumatsu no Valkyrie es una de rebeldía, mientras que la del real es una búsqueda de evitar el sufrimiento. Al final, el Gautama Buda del mito real sí siguió la profecía que le habían hecho en el momento de su nacimiento. Suena incluso gracioso, pero fue por el deseo de su padre para evitar uno de esos destinos que lo ocasionó. Lo alejó de todo sufrimiento, haciendo que cuando lo experimentó por primera vez tuviera ese impacto tan fuerte. Por otro lado, Buda en Shumatsu no Valkyrie solo tenía un destino, y fue por el personaje de Hataka que se cuestiona si en verdad es feliz o si solamente ha vivido la vida que se le impuso. Mientras que uno renunció a todo porque consideraba que el apego era lo que conducía a la infelicidad,
El otro lo hizo porque eso que tenía no fue algo que había obtenido o querido por sí mismo, sino que fue algo otorgado. No considero que el autor haya sido ignorante de la filosofía y vida de Buda, debido a que mantiene parte de la profecía, la ocupación de Buda antes de ser el iluminado, su nombre anterior, e incluso en un momento se muestra cómo alimenta a una seta que se desmayó del hambre, lo cual tiene peso tras conocer el abandono de estas prácticas tras lo del río. Algo que incluso podría ser referenciado con el deseo de Jataka de conocer hasta dónde fluye el río. Pero bueno, eso es demasiada especulación. Aunque algo que me pareció muy interesante al momento de hacer la investigación es que Jataka, personaje que me parecía bastante raro ya que no aparecía en ningún momento del mito real, en la realidad es un cuento que relata los nacimientos y vidas anteriores de Gautama Buda. Considero que este dato da mucho a distintas interpretaciones. Personalmente, considero que el autor quiso representar que Jataka era el futuro de Siddhartha, si seguía en ese camino que le habían otorgado al momento de nacer, haciendo que no sea una vida pasada como tal, pero sí una persona al que le vaticinaron un mismo destino y recorrió un mismo camino. Reitero, dudo que el autor sea ignorante de la historia de los personajes, más bien creo que agarra sus historias y les da un giro, pero con algunos elementos y guiños a su versión original. En este caso, un what if de qué pasaría si la profecía fuera solo de convertirse en rey, haciendo que su padre lo dejara mantener contacto con las miserias de su pueblo, pero aún así, abandonando ese camino. Lo único que me disgusta realmente de esta versión de Buda es que cambia su filosofía y su camino de la felicidad por algo mucho más simple y aburrido. Pasamos del desapego porque la vida es un constante cambio y la búsqueda de un algo permanente solo atrae la infelicidad, a el desapego de todo lo otorgado y que la felicidad no se da sino que se obtiene por uno mismo. Yo veo que uno es un filósofo mientras que el otro es un rebelde. Ahora sí, zanjado este asunto, alguien que me diga, ¿por qué en las gradas de parte de Buda estaba Sócrates y no Diógenes? El cínico merecía mucho más ese lugar. Dejen el emoji de un perro en los comentarios si están de acuerdo conmigo, muchachada.